buscar por favor el Salmo número 83, no para cantarlo, sino para leerlo, que o sea, los salmos se pueden cantar. Si tuviéramos la tonada de todos los salmos, pero vamos a leerlo y después vamos a explicarlo de tal manera que podamos, pues, ver qué enseñanza tiene para nosotros en este tiempo el Salmo número 83. Búsquenos todos, por favor. Salmo número 83. ¿Lo encontró? Okay, vamos a leerlo primeramente. Y después vamos a entrar a la explicación breve. Y este salmo es bien importante, ¿eh? Antes de leerlo, sabemos que los salmos están escritos por alguna historia, alguna experiencia con respecto al pueblo judío. ¿Sí entendemos eso? Que todo lo que leemos en el contexto es en base a algo que pasó en el pueblo de Israel, pero también fue escrito por el Señor, fue dejado por el Señor, escrito por sus siervos, para que en este tiempo, de alguna manera, nosotros podamos también aprender de esa enseñanza. Y ahorita que leamos el Salmo 83, lo que vamos a aprender, lo que vamos a aprender es esto: que todos los hombres que han puesto la confianza en Dios, y sin importar qué tan fieles somos, aún el hombre más fiel a Dios, mientras estemos en esta vida, vamos a experimentar circunstancias difíciles que no nos van a gustar y pueden ser tan graves que va a llegar el momento en el que no vamos a saber ni qué hacer. Así en pocas palabras, pudiera ser tan grave el asunto que vamos a decir: la verdad, no sé qué hacer. Bueno, es en ese momento cuando este salmo nos deja saber qué hacer. ¿Y qué hacer? Bueno, es preguntarle a Dios. Así de sencillo. Venir a la Biblia y decirle: Dios, no sé qué hacer, ayúdame. Y Dios te va a responder, no con palabras audibles, sino por medio de la predicación de su palabra que está en la Biblia. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Eso es lo que el salmo nos va a enseñar. Dice, vamos a leerlo así, dice, del verso 1 hasta el verso 18. Por cierto, es el último salmo de Asaf. Desde el capítulo 73 hasta el capítulo 83, esto se le atribuye a un hombre llamado Asaf. No solamente a Asaf, que vivió en el tiempo de David, sino que posiblemente a su descendencia o al ministerio que él desarrolló, o posiblemente un salmo profético, porque aquí habla de historias del tiempo de David y algo que muchos años después de David, así es que, pero se atribuyen a este personaje llamado Asaf. Dice así, verso 1: Oh Dios, dice, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámonos para que no sea una nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se han juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. 10 naciones se mencionaron aquí, ¿ok? Que se unieron para venir contra Israel. Verso 9 dice: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison. ¿Se acuerdan? El libro de los jueces, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Ponga a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento,
como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Qué bonito deseo para contra los enemigos, ¿no? No solamente que los maten, sino que conozcan que hay un solo Dios todopoderoso, dueño de toda la tierra, y a Él se le debe obedecer. Vamos a hacer una oración que el Señor nos ayude a entender el Salmo 83. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu cuidado, gracias porque tú nunca faltas a tus promesas para los que te temen, Señor. Aún cuando somos infieles, tú sigues siendo fiel. Estamos aquí presentes, nos has dado de comer, nos has preservado la vida, nos has levantado de la enfermedad, Señor. Cuán bueno eres. Te pedimos que nos ayudes para que uses tu palabra en nuestros corazones, para que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, hechas de tal manera que cuando vivamos, tú te agrades de nosotros. Padre, perdónanos porque nuestra carne quiere vivir para agradarnos a nosotros mismos y no a ti. Por eso buscamos tu palabra, Señor, por eso le buscamos a ti para que nos ayudes. Por eso nos ponemos delante de ti por los méritos de Jesucristo. Amén. Salmo 83 entonces. Vamos a, primeramente, tratar de entender en qué parte de la historia de Israel hubo un acontecimiento por el cual se escribió el Salmo 83. Y la respuesta no es muy sencilla, porque los teólogos no saben realmente qué acontecimiento hubo en Israel por lo cual se escribió el Salmo 83. Usted sabe que hay algunos salmos que cuando usted los lee dice, esto se escribió porque pasó esto en Israel. Pero en este salmo no se sabe exactamente qué acontecimiento, porque ¿cuántas veces Israel no tuvo enemigos, otras naciones? Es un montón de veces, ¿no? Entonces, pero hay una historia en la Biblia, en el tiempo del rey Josafat, en el cual lo que sucedió ahí es muy parecido, por lo cual se está aclamando en el Salmo 83. Y aunque no decimos que esa historia tenga que ver con lo que se escribió el Salmo 83, es muy probable, ¿ok? Y aunque no fuera esa historia, cuando la leemos decimos, pudo haber sido esta historia, este evento por lo cual se escribió este salmo, ¿ok? Porque es un salmo en el cual el pueblo está pidiendo a Dios que los ayude porque tienen un gran enemigo que viene contra ellos, y ellos simplemente dicen, no sabemos qué hacer, tenemos miedo. Dios, ayúdanos. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a ver esa historia una vez más, que la vimos hace como 3 semanas. Es cuando reinó un rey llamado Josafat. No pierda el Salmo 83, márquelo ahí, por favor. Pero vaya hacia atrás, a segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el verso 1 hasta el verso 12. Vamos a leer una historia donde hubo una alianza de naciones que odiaban a Dios, a Jehová de los ejércitos, y odiaban al pueblo que Dios protegía, que son los judíos, que es Israel, ¿ok? ¿Sí entendemos? Entonces busque segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el verso 1 hasta el verso 12. Y cuando lo tenga me deja saber. ¿Se lo encontró? Usted sabe, bueno, tal vez no se acuerde, pero si a usted le sirve este dato es importante. Israel, la tribu de Judá, ya ven, no voy a repetir toda la historia, pero ustedes saben que después de que el primer rey de Israel fue un hombre llamado, ¿cuál fue el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? Saúl. El segundo rey fue David. El tercer rey, está fácil, Salomón. El cuarto rey, pues el hijo de Salomón, ¿no? Bueno, después de Salomón vino su hijo Roboam, si no me equivoco. Bueno, él
hizo algo que no debería hacer también, pero también Salomón hizo algo que no debería hacer, y con el hijo de Salomón, la nación judía, compuesta por 12 tribus, y debían tener un solo rey, y el rey tenía que salir de la tribu de Judá. Bueno, la nación se dividió en dos partes, así es que Israel comenzó a tener dos reyes. Imagínense, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pero de los reyes de Judá que continuaron hasta la deportación de Babilonia, muchos años, y Judá tuvo 22 reyes. De esos 22 reyes, solamente 9 reyes fueron bastante buenos, no perfectos, pero fueron bastante buenos. De esos 9 reyes, obviamente se incluye a David, también estuvo este hombre llamado Josafat. Era un buen rey, él andaba en el temor de Dios. No fue perfecto, pero dentro de su vida tuvo un acontecimiento siendo rey en el cual Josafat se llenó de miedo y no sabía qué hacer. Le hago una pregunta: ¿ha habido algún momento en tu vida que por una situación que te atemorizó y que dijiste, o tal vez no lo dijiste por vergüenza, pero en tu corazón sabías que no podías hacer nada? ¿Te ha pasado? O a mí me ha pasado que luego digo, híjole, esto está difícil, la verdad no sé qué hacer. Les digo algo, esta vez es antes de entrar, ¿no? En la posición que tengo ahora, no sé, a veces ustedes me preguntan algo, pastor, fíjese que estoy pasando esto, ¿qué puedo hacer, no? Y les digo algo a veces que digo yo, eso no sé ni qué hacer con mi vida, ¿cómo le digo a mi hermano qué hacer? Si soy sincero, hermanos, hay veces que uno no sabe qué hacer, y si alguien dice que sabe hacer todo, eso es mentiroso, ¿ok? No es cierto. David hubo ocasiones en las que no supo qué hacer. ¿Alguien es mejor que David? Pablo hubo ocasiones en las que no supo qué hacer. Solamente Cristo siempre supo qué hacer, ¿ok? Pero de ahí fuera, todos los hombres de Dios, los más fieles, tuvieron ocasiones en que no supieron ni qué hacer. Aquí está un ejemplo de uno, ¿ok? Josafat. A ver, ¿a quién le gusta ser buen consejero? ¿A quién le gusta ser consejero de otros? A veces, hermanos, que yo sé que a algunos nos encanta aconsejar a otros, ¿verdad? Que vengan que nos digan, hermano, tú que eres espiritual, tengo una situación así que puedo hacer, ¿no? Y tú dices, vino a mí, la voy a hacer de consejero. Mira, hermano, Santiago escribió, ¿no? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Miren, hay veces que no sabemos qué aconsejar y a veces nos atrevemos a dar un consejo así muy a la ligera, ¿ok? No es bueno. Es una situación bien difícil, ¿no? A veces la iglesia espera demasiado de sus pastores, no solamente de mí, de todos los pastores a veces, y la iglesia espera eso, ¿no? Hey, pastor, la iglesia dice, ¿qué vamos a hacer, pastor? Y a veces, no les digo siempre, pero a veces digo yo, híjole, ¿qué hacemos, no? Les soy sincero, a veces no sé qué hacer. Bueno, ¿qué hacemos en ese momento? Ahí le va. El día que no sepas qué hacer, porque puede llegar, consulta a Dios. Es lo mejor que puedes hacer, ¿ok? Esto fue lo que vamos a encontrar con Asa. Vamos a leer entonces ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el verso 1, dice así: pasadas estas cosas, o sea, algo que pasó en la vida de Josafat, aconteció, dice, que los hijos de Moab y de Amón, o sea, las naciones vecinas de Israel, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahora, ¿por qué dice que vinieron contra Josafat? Bueno, porque Josafat era el rey, ¿ok? Así que, ¿en quién recaía toda la carga? En el líder de Josafat. ¿A quién le va a preguntar todo el pueblo? ¿Qué hacemos? ¿A quién le van a preguntar? A Josafat, al líder, ¿no? Sí, imagínate la carga de Josafat, ¿no? Dice a Josafat a la guerra. Verso 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, fíjate cómo se puede, ¿no? Pero es que así funciona, ¿no? Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria. Ahora la pregunta es, ¿solamente venían contra Josafat? ¿Solamente querían matar a Josafat? No, querían matar a todos, ¿ok? Pero es una forma de decir, Josafat, a ver cómo le haces, ¿ok? Porque vienen contra ti, aunque esa vez es contra todo el pueblo, ¿no? Diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y de Siria, dice, y he aquí que están en Asesón Tamar, que es en Gades, se llaman cerca,
Verso 3 dice, ¿qué pasó con Josafat? Entonces dice, él tuvo temor, tuvo miedo. Y antes de ir más adelante, no solamente tuvo miedo. Si lees conmigo más adelante, vamos a dejarlo mejor, vamos a llegar a ese punto. Hay un punto donde Josafat le dice a Dios, te clamé a ti porque no supe qué hacer. O sea, no siempre tuvo miedo. Hubo dos cosas en Josafat, tuvo miedo y después no supo qué hacer. O sea que cuando vinieron a preguntar a Josafat qué vas a hacer de primera mano, no supo qué decirles. O sea, no hubo respuesta, qué hacer, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Josafat se pusiera a orar, pero debió haber habido un tiempo entre sintió miedo y no supo qué hacer. Así fue leyendo. Dice, entonces tuvo temor. Ahora, lo que pasó después fue esto, ¿no? Lo mejor que pudo haber hecho Josafat, ¿no? Lo mejor que se puede hacer. Dice así, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Aquí hay una buena enseñanza, ¿ok? Un buen líder no es aquel que sabe todo, ¿ok? ¿Sabe usted eso? Un buen líder no necesariamente es aquel que sabe todo. Un buen líder no necesariamente es aquel que no tiene miedo. ¿Te has puesto a pensar en eso? No, aquí hay una enseñanza. ¿Saben qué es un buen líder? Aquel que sabe reconocer que tiene miedo y sabe reconocer que a veces no sabes qué hacer, pero que es lo suficientemente humilde para decirte, preguntémosle a Dios. ¿Sí me entienden? Eso sí es un buen líder, ¿ok? Aquel que no dice, pero vamos a ver qué dice el mundo, no a ver qué dice el vecino, no, a ver qué dice Dios. Si usted encuentra algo así, entonces es un buen líder, ¿ok? Y usted puede ser un buen líder si hace esto. Dice en el verso 3, entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, dice, e hizo pregonar ayuno a todos Judá, se involucró a todos. Aquí cuando habla de ayuno, a veces se malentiende, es el tema, a veces se meten rollos que ni debería meterme, ¿no? Miren, alguien me ha preguntado, pastor, ¿es bueno hacer ayuno todavía en este tiempo? Sí, pero tienes que entender qué es el ayuno, ¿ok? El ayuno no es dejar de comer por dejar de comer nada más, ¿ok? Algunos están ayunando y no están haciendo nada. Ese no es el ayuno bíblico, ¿ok? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el ayuno se practicaba así. Cuando había un asunto importante que hacer, la gente se abstenía de comer al tomar alimentos por dedicar tiempo a ese asunto importante. Es decir, a veces se dedicaban a leer la Biblia por muchas horas, por muchos días, y por eso se abstenían de alimento. A veces se dedicaban a orar por muchas horas, por muchos días, y por eso se abstenían de alimentos. No como a veces muchos practican, ¿verdad? Que están ayunando y andan trabajando y andan en la fiesta y están, no, eso no sirve, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con el ayuno bíblico, ¿sí me entiende? ¿Sabe? Cuando el ayuno bíblico tiene que ver con abstenerse de alimentos porque estás haciendo algo apremiante en tu relación con Dios. ¿Cuál era aquí lo apremiante? Estaban clamando a Dios, estaban orando, ¿ok? Ese es el enfoque principal, no tanto el ayuno, sino lo que estaban haciendo, que era clamar a Dios. ¿Sí me entendió? Si no, otro día vemos este tema, ¿ok? Dice así en el verso 3. Entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué estaban haciendo? Consultando a Jehová, ¿ok? Dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, todos vamos a orar a Dios, vamos a consultar a Dios, ¿no? Verso 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿No? ¿Para qué estaban reunidos? Para pedir ayuda a Dios, ¿no? Y por eso se abstuvieron de alimento. Así es que si usted me dice, pastor, ¿puedo ayudar? Sí, algo, ¿no? Debe tener un motivo importante. Si va a dejar de comer solamente por dejar de comer y va a seguir trabajando, eso no es bíblico, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con el ayuno bíblico. Dice, y se unieron de Judá a pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Eso estaban haciendo. Verso 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá
y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. O sea, se reunieron en un lugar específico. ¿En qué lugar? En el lugar que Dios les había asignado para pedir ayuda, ¿ok? No en cualquier lugar donde Dios les había dicho. Verso 6 dice, y dijo, eso fue lo que dijo Josafat. Algo que vamos a leer en el Salmo 83, ¿ok? Lo que estamos leyendo aquí en la historia es algo que después vamos a leer en el Salmo 83, ¿ok? Verso 6 dice, y dijo, eso fue lo que dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres. Recuerden que está bien asustado y no saben qué hacer, ¿ok? Todo el mundo está orando también. Esto es lo que dijo. No eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Es una pregunta retórica, no es un reclamo, no es un cuestionamiento. Es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es la que se hace como pregunta, pero al mismo tiempo es una afirmación. Es como decir, lo que él dijo es, Dios no eres soberano sobre toda la tierra. ¿La respuesta cuál sería? Sí, eres soberano sobre toda la tierra, ¿ok? Dice así. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Dice, verso 7, Dios nuestro dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y Josafat comienza a echar en mano de cómo Dios los libró en el pasado, ¿ok? ¿Sí me entienden? Apelando a la historia, ¿no? Para animar al pueblo, para que el pueblo vea que se puede confiar en Dios. Dios ya no. ¿Quién había dado esa tierra a ellos? Dios. ¿Quién se las iba a preservar? Dios. Estas promesas Dios las había hecho a su antepasado hace muchos años. Por eso Josafat le está diciendo a Dios, Dios, tú prometiste esto. Por eso te pedimos que nos ayudes, porque es tu promesa. ¿Ok? Sigamos leyendo, dice el verso 8. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Esta fue una promesa que Dios hizo cuando a Salomón, cuando se edificó el templo, dice, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. O sea, Asaf está recordando la promesa que Dios hizo a Salomón, que cuando tuvieran enemigos, vinieran al templo, clamaran a Dios, porque alguna nación los quería invadir, y dice Dios, si claman a mí, así como yo les dije, yo los voy a salvar. Entonces, ¿qué hace Asaf? Diciéndole a Dios, tú prometiste esto, Dios, y lo has hecho ya muchas veces. Por eso en el verso 10 dice, ahora pues, dice, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyeses. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea, Dios ni siquiera le había quitado nada a ellos, ¿ok? Pero ellos querían esta tierra, ellos querían eliminar a Israel, ¿ok? En pocas palabras, porque odian a Dios. Verso 12 dice, oh Dios nuestro, dice, ¿no los juzgarás tú? La respuesta sería ¿qué? Pues sí, Dios lo ha prometido que juzgará a aquellos que se lo oponen. Dice, porque, y aquí la parte importante, la humildad de Asaf, el reconocimiento de Asaf. ¿Por qué le está clamando a Dios? Dice, porque en nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Ahí está, le dije, dice Asaf, ni yo sé hacer, qué hacer, ni nadie sabe qué hacer. No sabemos qué hacer, dice. Y a ti volvemos nuestros ojos. Este es lo que hizo Asaf, ¿no? O sea, por eso les comentaba yo al principio. Esta es parte de la enseñanza. Esta es parte de la enseñanza ya. Que hay circunstancias en la vida de los creyentes, de los que confían en Dios. Aunque seas muy fiel, va a haber circunstancias que van a estar fuera de tu control, que no vas a saber cómo resolverlas, ¿ok? Y que te va a dar miedo ese momento. ¿Cómo qué circunstancias? Puede ser una enfermedad. O sea, hay enfermedades que los doctores te van a decir, no hay solución, ¿ok? Solamente vas a sobrellevarlas y cualquier día puedes morir. Cuando te lo dicen a ti, tú dices, ok, lo acepto. Pero ¿qué tal cuando te lo dicen a tu pequeño hijo, a tu pequeña hija? ¿Qué tal se siente? Cuando el doctor te dice,
Tu hijo, ok, tiene 1 año, está puesto a vivir, ¿sabes qué? No hay nada que hacer. Su enfermedad es incurable. Tu dinero no te sirve, ok. La ciencia, por muy avanzada que esté, no puede hacer nada. En esas situaciones es donde te va a dar miedo, me va a dar miedo y no vas a saber qué hacer. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Aquí estamos aprendiendo, ¿ok? Allí es donde el que confía en Dios tiene una esperanza. El que no confía en Dios se va a querer cortar las venas, ¿ok? Se va a volver loco. Por eso la importancia de que te acerques a Dios, ¿ok? ¿Cuántas personas sabemos que se suicidan? ¿Por qué? Porque tienen miedo y no saben qué hacer. Si tan solamente hubieran conocido al Dios Todopoderoso, ¿no? Al que se puede acudir y encontrar consuelo. Así es que piénsalo. Va a haber diversas adversidades. Yo mencioné la enfermedad, pudiera ser otra, ¿ok? Pudiera ser alguna deuda impagable. Hablando de deudas impagables. ¿Habrá deudas impagables? Sí, aquí en Estados Unidos hay deudas impagables, ¿ok? Hay personas que me han dicho, pastor, mira, mi deuda ya es de $300,000. ¿Cuándo la voy a pagar, pastor? Algunos me han dicho, tengo una deuda de 5 millones en el hospital. Sí, aunque usted no lo crea. ¿Quién paga una deuda? ¿Si usted la puede pagar? No, eso es impagable, ¿ok? No la paga ni con 3 vidas. ¿Qué haces en ese momento? ¿Da miedo o no da miedo? Sí, tienes todos los días ¿cómo le decimos a los que cobran, a los que luego mandan tu deuda? Los tienes todos los días, ¿no? ¿Sí o no? Y te amenaza, ¿no? Colecciones, ¿no? Que si tú no comienzas a pagar, vamos a tener que agarrar de tus propiedades si las tienes, ¿no? Y si no las tienes, corres el riesgo de ir a la cárcel. Sí, asusta, no asusta. Y no sé, y da miedo, ¿no? Sí, hay deudas impagables, hay pérdidas económicas que asustan, ¿no? Y no sé, que un día llegue, no sé, me acuerdo, ¿qué año fue? Los tornados en North Carolina, ¿se acuerdan? No sé, yo me acuerdo todavía, ¿no? Yo ya no vivía en ese lugar, no hacía mucho que me había movido, ¿no? Pero sí recuerdo que ahí estaba nuestro hermano Alex Hernández y el hermano Jesús Martínez. ¿Saben? Cuando llegamos a ese lugar, ¿saben qué había de sus casas? ¿Saben qué había allí? No había nada. Sus casas habían quedado, bueno, la del hermano Jesús había quedado ahí, estaba toda torcida unos metros hacia allá, pero la de Alex creo que ni estaba, nunca la encontramos, ¿no? O sea, no había nada, o sea, literalmente todo lo económico que tenía había desaparecido, ¿ok? ¿Sí da miedo o no da miedo? Sí, yo, gracias a Dios que el hermano Alex ya conocía el amor de Dios y la misericordia de Dios. Si tú lo veías, podías ver, pues no es que estuviera alegre, pero hasta cierta medida lo mirabas tranquilo, ¿no? Y el hermano Jesús también lo mirabas así como, usaban estas, no, pues Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Literalmente perdieron, o sea, les digo así, literalmente perdieron todo. No es que perdieron algunas cosas materiales, no, realmente todo lo que había ahí desapareció. Estaba ni piso había, ¿no? Pero usted hubiera visto las personas que no conocían al Señor, cuánto sufrían, cuánto se desesperaban. ¿Por qué? Porque no tenían a dónde acudir, ¿ok? Por eso Josafat, que es un hombre que teme al Señor, sabe qué hacer. No sé, pérdidas económicas, no sé, algún hijo que se te revela que no sabes qué hacer, algún cónyuge que se revela, marido o mujer, y que el otro no sabe ni qué hacer. Estas cosas pueden venir y asustan. Algún enemigo que se levantó contra ti, que tú no lo provocaste, simplemente se hizo tu enemigo y ahora te persigue. O sea, piénsalo, ¿no? Estas cosas pueden pasar. Por eso el Salmo 83 es útil para dejarnos saber qué podemos hacer. En este caso, viene una experiencia del pueblo judío, en este caso, la del rey Josafat, que primero recibió malas noticias, tuvo miedo, no supo qué hacer, pero después, junto con todo el pueblo, clamaron en oración a Dios, recordándole a Dios que ya en el pasado les había ayudado y que Él había prometido ayudarles, y ellos confiaron que no les iba a dejar, y esta fue la mejor estrategia que hizo Josafat, y que Josafat confió en las promesas fieles de Dios. Hay un texto, lo voy a leer, en segunda carta a los Corintios,
capítulo 1, en el verso 18, lo voy a leer, escúchelo, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 20, el apóstol Pablo escribió así, lo voy a leer, escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo, acerca de que Dios es fiel en lo que promete, dice así, mas con Dios, dice, mas como Dios es fiel, dice Pablo, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es, cuando yo les digo que Cristo les prometió algo, es sí. No, tal vez sí, tal vez no. No, es sí en Cristo. ¿Sí me entienden? Miren, cuando Cristo te dice que puedes tener vida eterna si confías tu alma a Él por lo que hizo en la cruz del Calvario, no es a ver si vas a ser salvo, no, es una promesa de Dios, vas a ser salvo. Cuando el Señor dice que si confías en Él, tu vida, tu casa, tu familia, y no te va a dejar nunca desamparado, no es a ver si puede, no, es sí. ¿Sí me entiendes? Ese es Dios. Los hombres, ahora, si usted quiere confiar en un hombre, hágalo si quiere, pero el hombre te va a decir sí, pero a la hora de la hora, corre el viejo que te diga no. Casi siempre los hombres cuando prometemos algo decimos sí, pero atrás decimos, pero voy a ver todavía. No, Dios no hace eso, ¿ok? Dios es sí, si dijo sí, ¿ok? Y si dijo no, también es no. Con Dios no es sí y no, no es sí o es no, pero no hay un punto intermedio, ¿ok? Es lo que nos está diciendo. Y es lo que Asaf sabía, ¿ok? Asaf sabía. ¿Usted sabe esto? No, perdón, Josafat. Asaf fue el que escribió el Salmo. Esto Josafat lo sabía, ¿no? No sé cuántas promesas habrá en la Biblia, cuántas promesas. Hay miles, ¿ok? Que luego ni conocemos nosotros. Y como no las conocemos, a veces no podemos confiar en Dios. Pero cada promesa que encuentres de Dios en la Biblia, créela. Si realmente es promesa de Dios, si es su voluntad, Él cumple, ¿ok? Entonces, ya vimos qué fue lo que a Josafat hizo. Ahora sí comenzamos el Salmo 83. Vamos a comenzar lo que estamos terminando. Ya no quedan nada más 10 minutos, ¿no? Entonces, solamente voy a leer una parte del Salmo 83 en base a la historia de Josafat que acabamos de leer, que no la leí, que por cierto no la leímos toda, ¿ok? Que debemos haberla leído toda. Pero si usted sigue leyendo, una vez que ellos clamaron, Dios les levantó un profeta ahí en medio de ellos, y ese profeta le dijo a Josafat qué tenía que hacer el pueblo. ¿Y saben qué hizo Dios? Les dio la victoria a ellos, ¿sí? Contra toda esa gran multitud. O sea, Dios les dio la salida, ¿ok? Aunque pareciera que Dios se tardó un poquito y que hasta Josafat no entendía por qué Dios había permitido eso, ¿ok? Ahora sí, en el Salmo 83 dice así, comienza así, en el verso 1 al verso 4 tenemos aquí a Asaf haciendo una petición a Dios para que actúe, así como Josafat, ¿se acuerdan? Que hizo una petición a Dios para que la actuara. Así encontramos ahora a Asaf en el verso 1 al verso 4. Leamos juntos, dice así. ¿Lo tienen? Salmo 83 dice: oh Dios, dice, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. O sea, esas tres frases, no guardes silencio, no calles, ni estés quieto, es una forma de decir: Dios, haz algo porque parece que me vas a dejar solo, ¿no? Dios, haz algo porque siento que no estás haciendo nada. Está pidiendo que Dios actúe, que eso es lo que está haciendo Asaf. Y el motivo fue lo que dice en el verso 2: porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. O sea, esos enemigos que menciona Asaf y que encontramos con Josafat, no solamente eran enemigos de Israel, eran enemigos de Dios. Y como no pueden atacar a Dios directamente, ¿qué hacen? Atacan lo que Dios ama, ¿ok? Satanás está detrás de todo esto, que el gran enemigo es Satanás. Satanás odia a Dios. ¿Y saben cómo Satanás quiere
va contra Dios. Satanás quiere destruir lo que Dios destruyó, lo que Dios construyó, ¿ok? Por eso Satanás, no sé, en este momento, ¿saben algo que Satanás quiere destruir? En la familia. ¿Quién hizo la familia, ok? ¿Quién instituyó la familia? Dios. La primera institución humana que ha existido, ¿saben cuál es? Antes que existiera el gobierno, antes que existiera cualquier institución, cualquier organismo, la primera organización, el primer organismo o institución que existió fue la familia. ¿Dónde está en Génesis capítulo 2, no? Adán y Eva, cuando Dios los unió y dijo, ya no son dos, sino son uno, y después dijo, multiplicaos, y ya toda la tierra, pues. Ahí comenzó la familia, ¿ok? Y Satanás odia eso, ¿no? Por eso aquí dice, porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. O sea, el pueblo judío estaba en paz, no se imaginaban, ¿ok? No estaban ellos pleiteando con nadie. Dice, y han entrado en el consejo contra tus protegidos. Aquí protegidos obviamente eran los judíos, ¿ok? En aquel tiempo Dios llamó primeramente a los judíos. Dice, verso 4, han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Literalmente estas gentes no solamente querían la tierra, más que querer la tierra, ellos querían destruir a la nación judía, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios les había escogido para mostrarles sus leyes y que ellos la mostraran a todas las naciones también. Entonces el enemigo odia a Dios y a lo que Dios había escogido. Es lo que tenemos. Pero empieza diciendo así, no guardes silencio, no calles, ni estés quieto. ¿Se han dado cuenta que a veces en medio de las aflicciones es así? Parece que Dios no está haciendo nada. O como alguien ha preguntado, muchas veces ha preguntado esto: si Dios existe, entonces ¿por qué permite que vengan las aflicciones? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya esto? Se hace esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Y hay respuesta para eso, ¿ok? Pues, primeramente, Dios no creó el pecado, ni Dios trajo el mal sobre la tierra. Eso fue el hombre con su pecado, ¿ok? Y sufrimos por causa de nuestro pecado en realidad, no por causa de Dios, ¿ok? Porque todos hemos pecado contra Dios. Que levante la mano quien no ha pecado contra Dios. Bueno, no hay ninguno, que según la Biblia. Y dice la Biblia que todo aquel pecado es digno de muerte. Así es que si Dios quisiera destruir a toda la humanidad, estaría justificado, ¿ok? Porque el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Pero más bien Dios lo que hace es tratar de ayudar al hombre, ¿cierto? Que le ha trazado un camino para la salvación. Pero ok, aquí dice, no guardes silencio, no calles, dijo Asaf. Puede haber varias razones. Voy a mencionar 3 razones en la Biblia por qué a veces a los creyentes, aunque eres un fiel creyente, Dios a veces te permite pasar aflicciones. ¿Sí me entiende? O sea, usted no se ha preguntado así: estoy sirviendo a Dios, estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, estoy luchando para que mis hijos también sean instruidos en el camino de Dios, ¿por qué me pasa eso? ¿Alguien se ha preguntado? Yo sí. Bueno, miren, eso le pasó a Josafat, ¿ok? Eso está relatando a Asaf. Hay 3 razones por las cuales a veces Dios parece que no está haciendo nada. Parece que no está haciendo nada. Es muy diferente a que no esté haciendo nada. Dios siempre está haciendo algo. Dios tiene todo bajo control, aunque parece que no. Por ejemplo, primera razón por la cual Dios a veces permite que vengan las aflicciones, cosas que nos asustan, que no sabemos qué hacer. Bueno, una razón podría ser, está en la Biblia, es para que aprendamos a confiar en Él, para que nos acerquemos a Él, ¿sí? Es que a veces nos creemos demasiado fuertes, y cuando el hombre se cree muy fuerte, no viene a Dios para que le ayude. Te pongo un ejemplo, lo acabamos de ver en la escuela bíblica de vacaciones, ¿se acuerdan? No lo busquen, ustedes se han acordado de la historia. Marcos capítulo 4, verso 38, ¿se acuerdan? Jesús calma la tormenta, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a sus discípulos que subieran en la barca, ¿cierto? Y que pasaran al otro lado. ¿Sabía Jesús que iba a venir una gran tormenta, sí o no? Sí, subieron a la barca. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se puso a dormir. Y vino la tormenta, ¿y qué hizo Cristo? Seguía durmiendo, ¿ok? Y sus discípulos estaban aterrados, ¿ok?
Y mira que ya hay mucho decir, porque como bien lo dijo el hermano, algunos de ellos eran pescadores, eran hombres de mar, y estaban aterrados, ¿ok? Y no sabían qué hacer, hasta que se les vino a la mente, ¿no? Y fueron, ¿con quién fueron? Con la persona indicada, ¿ok? Con Jesucristo. Dice, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, y yo no sé cómo lo harían ellos, pero yo no me imagino su terror, no sabía cómo expresarlo. Maestro, dice, no tienes cuidado que perecemos, o sea, nos vamos a morir, ¿no? Y dice, y levantándose a Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Qué tan fácil, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice, vean el poder del Señor, ¿eh? ¿Y qué pasó? Dice, y cesó el viento y se hizo grande. Escuchen, no se hizo bonanza, dice, se hizo grande bonanza, como cuando el mar está así, que miren, que está así, que parece que no se mueve, ¿no? Y que se pone cristalino porque el agua no se mueve. Bonanza completa, ¿no? Después de una tormenta, ¿se ha puesto a pensar en eso? Es el poder de Dios, ¿no? Bonanza completa. Y les dijo, y no sé qué va a ir, se volteó a ellos porque está la enseñanza, había una enseñanza. O sea, Cristo no los llevó nomás para que se asustaran, para aterrorizarlos. Así como Dios no permite que te pase algo a ti para que te asustes y te aterrorices y no sepas qué hacer. Esa no es la voluntad de Dios, ¿ok? Cuando Dios permite cosas en la vida del creyente, tiene propósitos, no son sin propósito. ¿Y qué le dijo Cristo a ellos? Les dijo así. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Dice, ¿cómo no tenéis fe? Y es que acababan de hacer grandes milagros, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los peces y todos los demás que había hecho. Cristo esperaba que ya confiaran en Él, pero no estaban confiando en Él. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Fe en quién? Pues en Cristo, en Él, dice. Entonces se temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún al viento y el mar obedecen? O sea, que ellos todavía su fe todavía era muy madura, ¿cierto? No confiaban plenamente en el Señor, pero ya estaba en ese proceso. Te hago una pregunta, ¿tú confías plenamente en Cristo? ¿Realmente ya tu fe es así que confías todo? Levanta la mano y dime que sí o sí que eres mentiroso, ¿okay? Porque no es cierto. Todos los hombres, sin importar qué tan maduro sea, ningún hombre todavía tiene la fe que se requiere. Estamos en un proceso. ¿Tenemos fe? Sí, como dijo Cristo, ¿no? Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, o sea que sí hay fe en el hombre, y que la fe más mínima es buena, ¿sí me entiende? La fe más pequeñita sirve. De hecho, te digo algo, miren, todos los que están aquí, no importa cuán malvado seas, tienes un poquito de fe, por eso estás aquí. Si no tuvieras un poquito de fe, no estarías aquí. No me digas que vine porque dicen que te trajeron, no, porque te pudiste haber asistido, ¿ok? Nadie te puede obligar a ir a un lugar como este. Si estás aquí es porque no te has dado cuenta, algo te motivó en el corazón. Algo en el corazón te dijo, voy a ir. Yo no entiendo nada, pero voy a ir porque creo que ahí se habla del Dios Todopoderoso. Algo voy a aprender. Se llama fe, ¿ok? Pequeñita si quieres, pero es suficiente para que comiences a confiar en Dios. Se llama fe. Bueno, se puede aprender, la primera cosa que aprendemos, Dios quiere que confiemos en Él. Otra razón, terminando, miren, ya me quedan 6 minutos. Otra razón por la cual Dios a veces permite que vengan cosas difíciles, aún a los creyentes, que nos atemorizan, que no sabemos qué hacer. Bueno, otra razón es porque esa fe que ya tenemos, que es poquita, se perfecciona. Dice la Biblia que la fe se perfecciona, se hace más fuerte solamente a través de las pruebas difíciles, ¿ok? Miren, muchos de ustedes en el trabajo ahora son trabajadores con experiencia, buenos trabajadores, pero les pregunto cómo les fue cuando empezaron, cuando eran los nuevos. ¿Cómo los traían? ¿Se acuerdan? Los traían de aquí para allá y te gritaba el patrón y te mangoneaba y te humillaba, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasó? Te mantuviste firme, dijiste, voy a aprender. Y ahora no necesitas que nadie te diga, ahora tú mandas, ¿cierto? Ahora tú puedes hacer trabajo solo, ya nadie te dice nada, ¿cierto? Fuiste perfeccionado, pero no porque te trataron así, ay, mira mi compañerito, mira, no te preocupes, no hagas nada, que tú nomás
ahí tranquilo y aunque no aprendas, tú como quieras trabajar. ¿Te trataban así? No, fue duro, ¿no? Pero aprendiste. Si no hubiera sido así, posiblemente no hubieras aprendido. Bueno, en la Biblia, en la vida espiritual sucede algo así. Es a través de las cosas difíciles que la fe se perfecciona, ¿ok? Por eso en la Biblia los cristianos no deben tener miedo a la adversidad, van a abrazar y decirle a Dios, Dios no me gusta, pero si tú la permitiste, enséñame cómo superarla para que yo pueda confiar más en ti. ¿Lo dice la Biblia? Sí, Santiago capítulo 1 en el verso 2, escucha, lo voy a leer. Santiago capítulo 1, no solamente Santiago, podría leer muchos textos, pero no hay tiempo, ¿ok? Pero dice Santiago, hermanos míos, dice Santiago 1:2. Tener por sumo gozo, tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí se dice que esté gozoso cuando está pasando por pruebas. Pero después te explica por qué. Dice, tener gozo ahí en esas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia significa fortaleza, madurez, sabiendo que cuando son probados por las diversas adversidades van a ser más maduros, más fuertes en fe, más capaces de soportar la adversidad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero después dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa. En pocas palabras significa, pero dejen que la prueba se complete, no se bajen a la mitad de la prueba, no digan ya no puedo, no. Superen la adversidad confiando en Dios, para que entonces sí, Dios pueda hacer esa obra completa en ustedes, ¿okay? Que se llama madurez. Aquí hay varios hermanos que tienen años confiando en el Señor y que les ha ido como en feria, pero que han sido firmes y ahora son maduros, ¿ok? Muy difícil que los tumbes, ¿ok? Y van a tener las pruebas, pero ellos sí sufren, pero ya sufren menos, ¿ok? Pero hay algunos que están empezando que a la primera difícil que viene ya están tirando la toalla. ¿Por qué? Porque no han sido perfeccionados. Pero Dios los va a perfeccionar, ¿ok? Solo resiste, confía en Dios, no tengas miedo, sigue adelante. Dios ha prometido que te va a guardar, ¿ok? Dios quiere perfeccionarte. Otra razón, la última, no son todas las razones, ¿ok? Otra razón podría ser esta, porque también está en la Biblia. Mire, si Dios siempre tratara a sus hijos bien, sin que nada les pasara, solamente que los protegiera así en el extremo, ¿saben? Habría muchos falsos cristianos, ¿se dan cuenta? Si siempre todo fuera bueno, habría un montón de falsos cristianos. Porque normalmente en la adversidad se conoce quiénes son verdaderos hijos de Dios y quiénes son falsos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios, cuando viene la adversidad, se mantiene firme. Que le duele, por supuesto. Que sufre, sí. Que termina todo arrasado, sí, ¿verdad? Pero que permanece fiel al Señor sin hacer algo que al Señor no le agrada. ¿Sí me entiende? Se manifiesta quién es verdadero, o se manifiesta por lo menos quién es más maduro, ¿no? Y es un filtro, porque muchas veces en la adversidad se demuestra quién realmente está por motivos incorrectos, quien está solamente buscando algo económico, algo material y no la verdadera vida espiritual. Cuando vienen las cosas difíciles se aleja, mejor se va y dice, no, esto no era para mí, yo creí que iba a ser más rico aquí, yo creí que iba a vivir mejor. Ese se aleja, ¿ok? Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en segunda carta de Pedro. Ahí se vaya conmigo, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y quiero que vayan conmigo porque solo noté una parte y quiero leer más de lo que hay en el contexto. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 2, por favor. ¿Lo tienen? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así, ¿lo tienen? Dice así. Está hablando de que en el contexto de la iglesia que hay falsos y hay verdaderos. Eso es el contexto. De hecho, el tema es falsos profetas y falsos maestros. ¿Okay? El capítulo 2, ¿sí me entienden? Ese es el contexto.
Y el Pablo nos va a decir sobre quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Eso 9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? O sea que sí, también los que confían en Dios se ven expuestos a lo malo, ¿ok? ¿Sabe el Señor, dice, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente dice: aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío. Esto es lo que pasa en las iglesias. O sea, usted me dice, ¿esto pasa? ¿Hay las personas en las iglesias? Sí, en las iglesias hay personas que no sirven a Cristo, ¿okay? Que se sirven a sí mismos, que son terribles. Dice por eso: atrevidos, contumaces. Habla de gente que pretende ser cristiana, ¿okay? Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por sus iniquidades, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y la lista sigue, que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En fin, aquí hay una lista de personas que solamente buscan deleitarse a sí mismos, ¿ok? Mas sin embargo, los que realmente confían en Dios no buscan agradarse a sí mismos, ¿ok? Buscan agradar al Señor, aunque las cosas se pongan difíciles, ¿ok? Así es que es un filtro, ¿ok? Es un filtro para saber quiénes realmente confían en Dios. Mire, cuando todas las cosas están bien, uno no sabe realmente a ver quién es maduro, quién es verdaderamente cristiano. Pero cuando las cosas se ponen difíciles y empiezan a caer algunos, dicen: oh, ya empezamos a ver cómo está el asunto, ¿no? Ya empezamos a ver los más maduros, los más fieles, y de plano, pues a veces los que no son. ¿Se ha dado cuenta? Que aún hasta uno, no podemos asegurarlo, pero uno puede tener una cierta idea, ¿no? Cuando menos de inmadurez, porque yo no puedo saber quién es salvo y quién no, que jamás le voy a decir: oh, este se fue, seguro es hijo del diablo. No, yo no lo sé, o que ni se lo he dicho. Pero pues sí puedo decir: le falta madurez. Eso sí lo puedo decir, ¿ok? ¿Sí me entienden? Entonces, también sirve para eso la aflicción. Ahora, se me fue el tiempo ya. 8. Se venía parte de lo más importante, ¿ok? Solamente lo voy a leer, ¿ok? No llegué ahí la próxima semana, el próximo miércoles vamos a ver. Esto es bien interesante, ¿ok? Lástima que, bueno, tal vez no estemos, pero escuchen esto. No solamente Israel ha tenido sus aflicciones y ha sido probado por Dios, y Dios le ha ayudado. El cristianismo también ha tenido sus pruebas. Usted lo ha tenido, ¿cierto? Pero la iglesia en conjunto ha tenido sus pruebas. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo con Pedro y le dijo: y sobre esta roca, yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia? La próxima vez explicaré, me gustaría explicarlo ahorita, ¿ok? Sí, me gustaría, pasa aquí de acá, pasa ahí dentro. No lleva tiempo. No, ¿tiene usted prisa? No creo, ¿verdad? Pasa no toma Fidel. Busque conmigo, vaya conmigo, por favor, vaya conmigo, pasa. Busque, por favor. Tenía aquí el texto. Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16, sí lo tengo. Vaya conmigo. Esta es una promesa para la iglesia, ¿ok? Una promesa de Cristo a la iglesia, a su iglesia. Busque Mateo
Y voy a cerrar con eso, ¿ok? Hay una promesa, hay promesas personales, individuales, que Dios te ha hecho, que te ha dicho, que te dice que confíes en Él y Él te va a llevar hasta el final, o que no te va a dejar. Pero aquí hay una promesa para la iglesia que iba a ser formada todavía en Mateo capítulo, ¿qué le dije? 16. Mateo capítulo 16. Ok, verso 18. ¿Lo tienen? Desde el verso 16. Bueno, desde el verso 13. ¿Entienden? Leamos así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, de este lado, Fide, por favor, de este lado. Me vas a servir de ilustración. Preguntó a sus discípulos, estaban sus discípulos ahí, ¿ok? Diciendo, esa es la pregunta que hizo Cristo. La pregunta que hizo Cristo es importante. La pregunta que va a hacer Cristo no es quiénes son los hombres, quién es la iglesia, quién es, no, la pregunta por usted es, ¿saben quién soy yo? ¿Okay? Aquí hay que saber quién es ¿quién es el enfoque? Cristo. Esa es la pregunta, ¿okay? No se pierda, porque ese es todo el enfoque, ¿okay? Si sale de ahí ya te va a restar. Dice así, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta Cristo, ¿okay? O sea, el Hijo del Hombre es Cristo, ¿okay? Es como decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, algo así preguntó Cristo. Verso 14, ellos los discípulos, ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿acaso soy un profeta? ¿Acaso soy Juan el Bautista? ¿Acaso soy...? No, ¿quién soy yo? Respondiendo, él pasa aventado, ¿no? Respondiendo, ¿quién? Fidel es Simón Pedro, ¿ok? Este es Simón Pedro. Fidel, vea Fidel, mira Fidel es Simón Pedro. ¿Ok? Respondiendo Simón Pedro dijo, haz de cuenta que yo soy Cristo, ¿eh? Él es Pedro y yo soy Cristo. Es una ilustración, ¿ok? Yo no soy Cristo, ¿eh? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la respuesta más importante aquí, ¿ok? Pedro sabía que Jesucristo era el Cristo, y el Cristo es el ungido, el enviado de Dios, el Salvador. Eso era más que suficiente, ¿ok? Eso es importantísimo, reconocer que Cristo no es un profeta nada más, no es un hombre, Él es Dios mismo, el Hijo de Dios, el Salvador enviado por Dios. Dice mucho esa respuesta. Verso 10 dice, entonces respondió Jesús, es la respuesta de Jesús, bienaventurado, o sea, feliz, qué bien por ti, Pedro, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. ¿Cómo se llama primeramente, cómo se llamaba Pedro? Simón, hijo de Jonás, y Cristo le cambió el nombre, ¿y cómo le puso? Pedro, dice, verso 18, y yo también le digo que tú eres, ahora te vas a llamar, ¿tú eres ahora? Pedro. Ahora, ¿sabe qué significa Pedro en griego? Pedro significa, se escribe Petros. ¿Saben qué es Petro? Ahí le va, no se pierda, ¿eh? Petros dice piedra, no necesariamente. Es un pedazo de piedra. Literalmente significa eso. No solamente piedra, ¿okay? Porque si dice piedra abarca mucho, ¿okay? No significa un pedazo de piedra. Otra vez puede significar piedra pequeña, pero más significa un pedazo de piedra o un pedazo de la roca. Ese es Pedro. Un pedazo de roca, un pedazo de la roca. ¿Sí me entienden? O una roca pequeña. La idea es de que es una roca que se cortó o se extrajo de una roca enorme. Es un pedazo de roca. Eso significa Pedro. Pedro significa Petros. Petros es un pedazo de roca, ¿ok? Petros. Cristo dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres un pedazo de roca. Y después le dice enseguida, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Ahora, cuando dice sobre esta roca, ya no es Petros, ¿ok? Ahora cambia, ahora es Pedro. Y sobre esta Petra.
Ya no se, cuando Cristo dice, y sobre esta roca, ya no está refiriendo a Pedro. Es una mala interpretación, ¿okay?, que hizo la Iglesia Católica en este caso. No. Petra. ¿Saben qué significa Petra? Es decir, por ahí piedra. No, tampoco. Más o menos. Significa piedra, pero es una peña. Es una roca, pero la roca enorme. Es la roca donde se cortó la pequeña pedazo de piedra. Petras habla de una gran peña. Petros significa un pedacito de piedra. Por eso es lo que Cristo está diciendo a Pedro ahí: tú eres un pedazo de piedra, pero yo soy la gran roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edificó la iglesia? ¿Quién creó la iglesia? ¿Quién murió por la iglesia? Cristo. ¿No fue Pedro? No fue Pedro, ¿ok? El Señor de la iglesia se llama Cristo. Él es la roca fuerte donde estamos todos cimentados. Por eso después Cristo dijo: yo digo que tú eres Pedro, tú eres parte de esa iglesia, pero sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, dijo él, edificaré mi iglesia. No la iglesia de Pedro, que la iglesia de Pedro, la iglesia es de Cristo, mi iglesia. Y después dijo así la promesa: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué leí esto? Porque Cristo dijo que cuando tú seas parte de la iglesia de Cristo, Cristo es la peña, y todos somos como pequeñas piedras, como Pedro, porque nacemos en esa roca, somos parte de la roca. Él nunca nos va a dejar. Literalmente en aquel tiempo había una cueva que se llamaba las puertas del Hades, donde se hacía brujería y todo. Que lo que Cristo quiso decir es que ningún sistema del mundo va a destruir la iglesia, ¿ok? La iglesia piensen ustedes, ¿la iglesia ha sufrido persecución, sí o no? Termino con esto, miren, termino con esta historia sobre la iglesia, que comenzó después de que Cristo ascendió al cielo y empezó en el día de Pentecostal, pues comenzó la iglesia, ¿no? Dice así: en todos los anales de la historia registrada, nunca ha habido un pueblo tan rodeado de enemigos, tan perseguido como los judíos. Sin embargo, sorprendentemente, los judíos han prosperado en muchísimo, ¿no? Dice ahí que han prosperado muchísimo, ya sabemos. Pero no solamente los judíos han sufrido persecución, también el cristianismo, o sea, la iglesia compuesta por judíos y no judíos, ha recibido oposición, y algunos han tratado de destruir por completo a los cristianos. ¿Saben por qué se llaman cristianos? Está en la Biblia, ¿ok? Cuando los cristianos comenzaron a seguir a Cristo, a imitarlo, se les llamó cristianos, o sea, imitadores de Cristo significa, ¿no? Está en la Biblia. Ese fue algo que le pusieron a aquellos que seguían a Cristo, ¿ok? Se llamaba en la Biblia cristianos, ¿ok? En el año 284 y murió en el año 305, existió un emperador romano, se llamó Diocleciano. Diocleciano era un hombre que aborrecía a los cristianos. Él no quería nada con Cristo, ¿okay?, con la predicación del evangelio. Diocleciano se jactó de haber destruido el cristianismo. Dice que le gustaba pensar que había derrotado el cristianismo. Ordenó que se hiciera una medalla con esta inscripción, con el nombre donde decía el nombre del cristianismo se extingue. Hizo medalla que decía así: el cristianismo se extingue, dice. Después decía: Diocleciano también instaló al menos 2 monumentos en la frontera del imperio con estas inscripciones: Diocleciano, Joviano, Maximiano. Esta es la historia, que no estoy inventando, está en el libro de historia. Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano por oriente y occidente, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que llevaron a la ruina a la república. Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. En pocas palabras, ¿qué leí? Ese hombre llamado Diocleciano murió pensando que él había acabado con el cristianismo. Y está ahora en el libro, ¿ok? De una cosa, este hombre llamado Diocleciano está muerto, y el cristianismo ha aumentado más que nunca en toda la historia, ¿no? ¿Por qué leí esto? Porque así como los judíos lo han tratado de destruir y siguen aumentando el número, así el cristianismo, ¿ok? Aunque sufre persecución, el cristianismo sigue aumentando el número, ¿ok? ¿Por qué pasa esto?
porque es la promesa de Dios, ¿ok? Si Dios ha prometido guardarte, si has puesto la confianza en Él, Él no te va a dejar, ¿ok? También podemos ser llamados los protegidos de Dios, ¿por qué? Porque Dios prometió proteger a Israel, por supuesto, pero también Dios prometió proteger a su iglesia. En base a esto, ya no se fue el tiempo hace rato, piénsalo. Pues estar, gracias. Gracias, Pedro. Piénsalo. Miren, van a venir circunstancias difíciles, ojalá que no vengan, pero cuando vengan, ¿qué vas a hacer? Si tú has aprendido a confiar en Dios, vas a confiar en Dios. Pero si tú no has aprendido a confiar en Dios y has vivido a tu manera, te va a ser muy difícil, ¿ok? No crean que se comienza a confiar en Dios de la noche a la mañana. Este es un proceso también, ¿ok? Miren, si a mí me presenta una persona por primera vez y me dicen, hey, confías en mí, le voy a decir, no confío en ti. ¿Por qué? Porque no te conozco. Pero mientras más conoces a una persona, más aprendes a confiar en ella, ¿no? O a desconfiar, si no sea el caso. Te digo una cosa, mientras más conozcas a Cristo de la Biblia, más vas a confiar en Él. Pero mientras menos le conozcas, menos vas a confiar en Él. Es por eso que estamos aquí, ¿ok? Queriendo conocerle más, queriendo conocerle acerca de lo que Él ha prometido, de lo que ya ha hecho y de lo que Él dice que seguirá haciendo, ¿ok? Recordando cuánto nos ha ayudado y que no nos va a dejar. Eso basta a aumentar nuestra fe. Piénsalo. Lo mejor que podemos hacer es confiar en el Señor. Vamos a orar y dar gracias por el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos deja saber que no estamos exentos de aflicciones, así como lo está Israel, Señor. Israel, aunque es infiel, tú has hecho promesas las cuales cumplirás por tu palabra tuya, Señor, no por la infidelidad de ellos, Señor. Asimismo, has hecho promesas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Y aunque somos infieles muchas veces, tú sigues siendo fiel, Señor, y sabemos que no nos vas a dejar. Padre, ayúdanos para que no seamos infieles, sino que queramos agradarte, Señor, porque tú nunca nos fallas, porque tú nunca, Señor, nos abandonas. Siempre nos has sostenido, Señor, a pesar de que nosotros muchas veces nos rebelamos. Gracias por tu misericordia, gracias, Dios, por ser así. Y gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, el cual nos ha dado promesas que Él sabemos que va a cumplir. Estamos en tus manos por Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración, hermano Samuel. Diríjanos por favor con una oración y si alguien tiene una petición, pues aprovechemos.